Hola, ¿qué tal compañeras? ¿Cómo están? Nada más me pueden confirmar si me veo y me escucho porque ya no las puedo ver. Sí, Perfecto. Y sí se ve la pantalla, ¿verdad? sí. Bueno, gracias. Oigan, pues vamos a empezar con esta asesoría del programa analítico. Lo quise hacer así de una manera muy puntual a través de un ejemplo del que yo manejo en mi jardín para que les sea más fácil y aterrizable lo que puedan ustedes también incorporar en su programa analítico. Antes de empezar a explicarles el ejemplo, es bien importante que tomemos en cuenta la diferencia que hay entre el programa analítico y el programa de mejora continua, ¿ok? Ambos parten de la lectura de la realidad de nuestra escuela, es decir, del diagnóstico. Sí, esos los dos parten de ahí, pero la diferencia radica en que el programa analítico toma en cuenta problemáticas que están relacionadas con las dificultades que los niños presentan en relación con el perfil de egreso, ¿sí? Y de ahí pues tomamos en cuenta obviamente pues los contenidos y los PDA que correspondan por campo y por grado. Y el programa de mejora continua, ese toma en cuenta problemáticas de otro ámbito que también impactan en la mejora de los aprendizajes, pero que no están enfocadas directamente en los niños. Por ejemplo, en las prácticas docentes, en la carga administrativa, en la apropiación de los planes de estudio, en la dinámica que tengamos en nuestra escuela, de la forma en la que nos organizamos. O sea, son problemáticas que no están o los niños no son los protagonistas, pero que sí, al final de cuentas, terminan impactando en los aprendizajes, ¿ok? Entonces, es bien importante que esa diferencia la podamos conocer muy bien. No sé quién tenga su micrófono abierto, si me hace el favor de apagarlo, please. Entonces, es importante que conozcamos esta diferencia, maestras, y que no confundamos para que no se nos vuelva un trabajo pues muy repetitivo o que sea demasiada la carga, que terminemos pues como sobresaturándonos y como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería como muy puntual. Ahorita les voy a enseñar primero el programa analítico porque de eso se trata la asesoría, y si no están cansadas al final y quieren ver un ejemplo del programa de mejora continua, con mucho gusto se los comparto para que nos vaya quedando más claro, ¿ok? Entonces, bueno, aquí este formato que yo les presento, se llena una hojita de estas por cada problemática que nosotros tenemos. ¿De dónde salió la problemática? Del diagnóstico. ¿Cuáles fueron los indicadores que, de acuerdo al fascículo 2, que es el que habla del programa analítico y de la lectura de la realidad, cuáles son los indicadores que se toman en cuenta para hacer esa lectura de la realidad? Bueno, pues habla obviamente de los alumnos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, aquello que dominan, aquellos que les falta por consolidar. Habla acerca de los padres de familia y la comunidad, pues qué tanto se involucran, cómo es su participación dentro de las dinámicas de la escuela, cuáles son los usos y las costumbres que hay en ese contexto. También hay que tomar en cuenta en esa lectura de la realidad, pues, el colectivo docente, las características que tiene, cómo se conforma, cuáles son sus fortalezas como colectivo, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son aquellas prácticas que les resultan exitosas dentro de ese contexto, en cuáles hay que mejorar. Y habla también de lo que es los materiales educativos y los espacios con los que cuenta la escuela. Y siempre les hago esta aclaración, que en esa parte no se trata de que pongamos que hay 2 juegos y 3 resbaladeros y 2 salones, porque no habla de eso dentro de la lectura de la realidad, sino más bien busca que podamos entender cómo es que esos espacios con los que cuenta la escuela y esos recursos materiales que hay, cómo son utilizados en favor de la mejora de los aprendizajes de los niños, y cómo esos espacios y esos materiales garantizan la accesibilidad que tenemos
para que los niños que tengan alguna necesidad educativa especial o alguna condición que sean neurodivergentes, por ejemplo, pues puedan también acceder a esa educación de calidad. Entonces, esos puntos son los que tenemos que tener bien definidos dentro de nuestra lectura de la realidad. ¿Por qué esos específicamente? Porque son los que nos van a ayudar a determinar las mejores estrategias y que son los que nos van a también a decir, a dar la pauta de por dónde están las problemáticas de acuerdo a lo que es importante para la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Dos, dentro de esa lectura de la realidad van a salir muchas problemáticas, porque ojo, la lectura de la realidad o lo que antes conocíamos como diagnóstico es el mismo para ambos programas, para el de mejora continua y para el analítico, ¿sí? Una vez que yo ya determiné todas las problemáticas que salieron en esa lectura de la realidad, yo tengo que discernir, es decir, yo, ok, tengo 8 problemáticas, cuáles corresponden al programa analítico y cuáles corresponden al PMC. Entonces voy a hacerme la siguiente pregunta. Esta problemática, ¿los niños son los protagonistas? Sí, programa analítico. No, programa de mejora continua. ¿Sí? Entonces, esa es como que la primera así pregunta que yo me tengo que hacer. Ahora, ya tengo definidas las problemáticas del programa analítico y me puedo dar la sorpresa de que son 10, 15, 20, 30, no sé, muchas, ¿sí? Y que siendo tantas se va a volver muy complicado poderlas atender todas a lo largo del ciclo escolar. Entonces, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuáles son las problemáticas que están relacionadas entre sí? Y tratar de agrupar problemáticas por categorías, por así decirlo, ¿sí? Entonces, mira, todas estas problemáticas están relacionadas con socioemocional, que pelean, que son egocéntricos, que no siguen instrucciones, que de alguna manera tienen muchos espacios de desregularización, o sea, que tienen crisis, poca tolerancia a la frustración. Bueno, todas estas problemáticas las puedo englobar en el ámbito socioemocional, un ámbito que tú inventes o que tú consideres que tienen en común todas esas problemáticas. Mira, todas estas está hablando de pensamiento crítico, porque no cuestionan, porque no cuentan, porque no resuelven, porque X o Y. Bueno, todas estas están relacionadas con pensamiento crítico, por así decirlo. Y entonces ya vamos como acortando todas esas problemáticas que vamos teniendo, porque entonces las vamos a ir como agrupando. Y de 10 que pueda tener o 20 que pueda tener, pues a lo mejor ya le bajé a 6 o 7 o a 3 o 4, ¿ok? En ningún lado del programa analítico o de los fascículos que es ahí donde viene esta información de cómo se construye el programa analítico y que además viene en el plan de estudios, en el programa sintético, las últimas hojas están dedicadas al programa analítico y también viene en el libro sin recetas para que quiera saber más, sepa dónde buscar. En ningún lado de esos documentos dice cuántas son las problemáticas que se tienen que incluir en el programa analítico. Lo único que dice es que durante todo el año el trabajo tiene que estar basado en el programa analítico, ¿sí? Es decir, que cada mes la planeación que la maestra realice para su grupo tiene que estar basada en una de las problemáticas del programa analítico, dependiendo la temporalidad que le hayamos dado, ¿sí? Entonces, eso sí dice. Y también dice que la cantidad de problemáticas me tiene que dar lo suficiente, tiene que tener suficiente tela para cortar, por decirlo coloquialmente, para que me alcance durante todo el año la implementación de este programa analítico. Y también dice que solamente dura un ciclo escolar, a diferencia del programa de mejora continua, que puede durar hasta 4 ciclos escolares. El programa analítico sí tiene que ser diferente cada ciclo escolar, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos bien claras cuáles son esas diferencias. Ahora,
mi argumentación propia para poderles explicar mi ejemplo. Yo solamente tomo en cuenta 3 problemáticas, ¿ok? ¿Por qué 3? Porque siento que si me enfoco en muchas problemáticas, terminamos viendo todo de pisa y corre. De en un proyecto tratar de resolver una problemática del desarrollo del lenguaje se me hace muy fantasioso, ¿sí? O sea, díganme quién en un mes resuelve problemáticas de esa complejidad. A veces nos toma casi todo el preescolar que los niños desarrollen adecuadamente el lenguaje, pues es muy falso decir que en un mes ya la resolví. Entonces, por esa cuestión, ustedes podrán ver aquí en mi ejemplo que la temporalidad son 4 meses, en algunos son 3, en esta, por ejemplo, son 4, pero así yo le doy más chance al niño que a través de diferentes proyectos podamos estar abordando la problemática desde diferentes enfoques y entonces darles la oportunidad de que a través de los diferentes estilos de aprendizaje los niños puedan ir captando y puedan ir desarrollando paulatinamente. La primera vez que esta problemática se va a abordar, como fue en el mes de septiembre, pues se verá en un nivel de complejidad básico. Ya cada maestra determinará, de acuerdo a los resultados de su diagnóstico, qué tan básico tiene que ser ese nivel, de acuerdo a las habilidades que sus niños tengan y también al nivel, o sea, al grado que esté atendiendo, ¿verdad? Luego, adelante, no sé quién me habla porque no las veo, pero pueden participar. ¿Quién tiene su manita levantada? ¿Nadie? Es que no las veo, acuérdense, pero bueno, voy a continuar, a lo mejor están batallando con el micrófono, pero en el momento que quieran pueden interrumpir, porque el chiste es que se queden con las menos dudas posibles o sin ninguna duda, ¿sale? Entonces, luego vuelven a retomar esta misma problemática ahora en el mes de diciembre y la idea es que le aumentan el grado de dificultad a esa misma problemática a través de un proyecto diferente, no es el mismo proyecto cada vez, le tienen que ir variando. Entonces, por esa razón, yo solamente tomo 3 problemáticas. Ahora, para darle atención al sello Nuevo León que la doctora Sofía Leticia implementó y que al parecer este nuevo secretario de Educación, que ahorita no recuerdo su nombre, el de aquí de Nuevo León, también creo que le va a dar continuidad a eso del sello Nuevo León. Ella nos maneja los aprendizajes imprescindibles en donde dice, o sea, lenguajes en lectura y escritura y lo que tenga que ver oralidad y demás, pensamiento crítico o matemáticas y socioemocional. Ella maneja como esos 3 aprendizajes imprescindibles o esos 3 ejes que deben de regir o que se deben de reforzar en la educación básica. Entonces, como para matar 2 pájaros de un tiro, en mi jardín hacemos 3 problemáticas, una por cada eje imprescindible. Lenguajes, pensamiento crítico y socioemocional. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes podrán ver cómo la problemática está enfocada exclusivamente a los niños. Por ejemplo, dificultades en el desarrollo del lenguaje en los alumnos de preescolar, especialmente en quienes se comunican de manera diferente mediante gestos, señas o con un vocabulario limitado, ¿sí? Y ahí las maestras hicieron mucho hincapié en lo que se relaciona con los niños autistas. Tenemos muchos en mi jardín, o sea, en total estamos atendiendo 23 niños neurodivergentes, unos con autismo, otros con TDAH, otros con otras situaciones, pero sí se han vuelto, cada maestra les estoy hablando que tiene entre 4 o 5 niños con alguna condición, son muchos y han representado un reto importante dentro de nuestra escuela. Entonces, el primer reto que ellas definieron fue la comunicación, ¿sí? Entonces, para ellas esa es una problemática importante para atender dentro del ciclo escolar. Ahora, paréntesis aquí, como el programa analítico se empieza a esbozar en la fase intensiva y luego todavía
en la primera sesión ordinaria nos dieron chance de que pudiéramos, programa analítico y programa de mejora continua, podamos hacerle algunos ajustes, ya que teníamos los resultados del diagnóstico, pues pudieron haber salido nuevas problemáticas. Aquí nosotros dejamos así, insisto, 3 problemáticas entre 3 o 4 meses, pero siempre con la posibilidad abierta de que si a lo largo del ciclo escolar surgen nuevas problemáticas que no estaban contempladas en un inicio, puedan ser incorporadas. Entonces, en esta problemática que están dedicándose 4 meses, pues podemos decir, no sé, imagínate que surgiera otra, que estuviéramos viendo que hay mucha basura, hormigas, hay contaminación en nuestra escuela, está desasiada, lo que tú quieras, que no tiene que ver nada con lo que ya estábamos haciendo. Entonces, tener estos 4 meses a mí me da la posibilidad de decir, bueno, le quito uno a la problemática que menos se afecte, ¿sí? O a la que represente menos problema, por así decirlo, le quito un mes e incorporo esta nueva problemática que está surgiendo. O sea, el programa analítico, al igual que el programa de mejora continua, siempre tiene que tener esta flexibilidad y tiene que tener este espacio de decir, pues si surge algo en el camino, porque esto se hace a muy temprano del ciclo escolar, y no somos videntes para saber todo lo que va a suceder, pues tiene que dejar la chance de que si surge algo tengo cómo atenderlo. ¿Qué pasa cuando tenemos 10 problemáticas y ya tenemos una en agosto, una en septiembre, una en octubre, una en noviembre? Pues ya no das ese espacio. ¿Por qué? Porque quiere decir que si lo haces así y quieres atender algo más urgente, vas a tener que desechar una de las problemáticas o en un mes tratar de abarcar 2. Y si así es difícil, imagínense 2 en 1, se vuelve más complicado. Entonces, por esa razón, o esa es mi justificación de por qué no son tantas las problemáticas, ¿ok? Ahora, otro punto importante, maestras. Las problemáticas, la cantidad que ustedes quieran, 3, 4, 5, las que sean, tienen que abarcar los 4 campos formativos. En uno de los videos del Consejo Técnico pasado nos explicaban, casi al principio del ciclo, nos explicaban que la nueva escuela mexicana es un programa de estudio que deja de ver la educación como fragmentada. Es decir, cuando existían anteriormente las competencias o los aprendizajes esperados, los campos formativos estaban muy acotados, es decir, lenguaje y era lenguaje, y pensamiento matemático y eran puras cosas de matemáticas, y artes y era pura cosa de artes. Estaba muy, muy limitado o muy delimitado, es la palabra correcta, lo que se trabajaba en cada campo. Sucedía lo mismo en primaria y secundaria con las materias, español, matemáticas, ciencias, biología, o sea, era un cuadrito, ¿verdad? Esto es lo que se ve en este campo y no te salgas de ahí. Bueno, la nueva escuela mexicana ahora dice, deja de estar fragmentado y ahora todo está interrelacionado. Entonces, para que yo pueda abarcar los diferentes estilos de aprendizaje en mis alumnos, necesariamente tengo que incluir los 4 campos formativos porque el aprendizaje se da de manera integral. Uno no va al súper y nada más desarrollas capacidades matemáticas porque haces una cuenta, sino ahí mismo estás poniendo a prueba competencias del habla, del razonamiento, de la socialización con otra persona cuando vas al súper o cuando pides ayuda, etcétera. O sea, todos los aprendizajes se dan de manera simultánea en una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Lo vamos viendo ahí todo integrado. Por eso defiende muy bien el programa analítico el decir, todos los campos formativos se tienen que contemplar en cada problemática. Así, si un niño a través de una actividad de lenguaje no le quedó muy clara la información o no fue de todo su interés, tiene otros 3 campos para seguir desarrollando esa problemática y poderla ir convirtiendo de área de oportunidad a una fortaleza.
¿sí? Y ahí en esa parte, aparte de que se atiende la integralidad de los contenidos, pues se atienden los estilos de aprendizaje y eso hace que nuestra práctica sea inclusiva, porque yo voy a tomar en cuenta las diferentes formas y ritmos de aprendizaje de mis niños. Ahora, otro punto importante que dice ahí, lo que está relacionado con el programa analítico, los 36 contenidos que están contemplados en la fase 2 de los 4 campos formativos tienen que estar integrados en el total de las problemáticas. Por ejemplo, si yo tengo 9 contenidos de lenguaje y tengo 3 problemáticas, en teoría debo de tener 3 contenidos del 1 al 9, no 3 en cada, porque pueden ser 2 o pueden ser 4, pueden ser más, sino los 9 contenidos yo los tengo que distribuir de lenguajes en las 3 problemáticas que yo tengo, ¿sí? Y entonces, al final, yo voy a reacomodar, por así decirlo, mi programa sintético dentro de mi programa analítico. Todos los contenidos van a estar ahí adentro, ¿sí? Quiere decir que de cada campo puedo tener 2, 3 o más contenidos para poder abordar esa problemática. Y ustedes van a ver cómo las maestras de mi jardín, pues aquí decidieron que en lenguajes van a usar el contenido 2, el 3 y el 4, porque ellas son, ya leyéndolos, y leyendo también los PDAs, se dan cuenta o empezaron como a maquilar ideas de cómo podían abordar esa problemática a través de los proyectos. Y entonces aquí están estos contenidos de lenguaje, acá tengo otros 3 de pensamiento crítico, acá solamente decidieron 2 en ética, naturaleza y sociedades y otros 2 en lo humano y lo comunitario, ¿sí? Ahora, esta es la problemática 1. Luego, si nos vamos a la problemática 2, ustedes pueden ver cómo aquí hay contenidos diferentes. Acá estoy en la 1, en lenguajes, con el 2, el 3 y el 4. Y si me voy a la problemática 2, estoy viendo el 5, el 7 y el 9. Son diferentes, ¿sí? Me voy a la problemática 3 y aquí tengo el 1, el 6 y el 8. Sí, pues, adelante, sí. Una disculpa. ¿Es mi computadora o yo no estoy viendo donde cambian de diapositiva? Ay, no sé si se ve o no se ve el cambio. Díganme alguien más. Sí se ve la cambio de diapositiva. Ay, qué raro, yo no veo. A ver, ¿sabes qué? Salta y vuelve a entrar. Es que a veces entra como con un, como que se queda viciado o como lento. Ah, ok, a ver, déjame salgo. Sí, gracias. de nada. Sí. Bueno, entonces ahí se van dando cuenta, maestras, cómo son diferentes los contenidos que se van abordando de acuerdo a la problemática. Ahora, sí pueden repetir contenidos. Si ustedes me dicen, este contenido queda para lenguajes, pero también queda para socioemocional, sí lo pueden repetir. Lo que no pueden hacer es omitir un contenido, es decir, ay, no, este no lo voy a integrar. ¿Sí? Le tienen que buscar cabida a todos los contenidos. Otra parte importante de aclarar, no quiere decir, maestra, que porque aquí están todos los contenidos de lenguajes, a fuerza los tengo que ver todos. Este programa analítico se vuelve como un catálogo para el docente, en donde en colectivo se organiza el programa sintético y entonces, cuando es el mes de septiembre, ella va a su problemática y dice, ok, todos estos contenidos le quedan, por así decirlo, a la problemática. ¿Cuáles voy a agarrar yo como docente de primero de preescolar? La otra, ¿cuáles voy a agarrar yo como docente de segundo y cuáles voy a agarrar yo como docente de tercero? ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Si en septiembre la de primero, por decirte un ejemplo, ve el 2, la de segundo ve el 4 y la de tercero ve el 3, no pasa nada. Todas están trabajando con la misma problemática, pero también hay que entender que cada grupo tiene sus particularidades y cada grupo es diferente y a cada grupo le interesan diferentes cosas y tiene diferentes necesidades. Entonces, por eso se les da
este programa analítico para que digan, mira, lo que uses de aquí, todo sirve para esta problemática. Con tu autonomía profesional, decide, de acuerdo a las características de tu grupo, cuáles son los que te van a funcionar mejor en septiembre. Entonces, cuando ellas se van a su formato de planeación, si están usando los míos, ahí van a ver, y si no, pues ustedes se lo ponen. Tienen que tener un espacio donde dice problemática asociada. Y esa problemática asociada es copiar y pegar la problemática que tenemos aquí en el programa analítico del mes que corresponda. Entonces, si ellas están planeando en septiembre, copian y pegan esta de dificultades del desarrollo del lenguaje, lo van y lo pegan al otro formato y luego deciden cuáles contenidos voy a ver de lenguaje de estos que tengo aquí, cuáles de saberes, cuáles de pensamiento, cuáles de ética y cuál de lo humano y lo comunitario. ¿Sí? Mínimamente en su planeación tienen que integrar un contenido de cada campo formativo por la problemática que estén trabajando. Ahora, ellas me pueden decir, maestra, es que yo quiero agregar otro contenido que no está aquí en el programa analítico, pero que me hace falta porque mi proyecto se trata de X o Y. ¿Lo puedo agregar? Sí, sí lo puedes agregar. Pero porque ya nos aseguramos que por lo menos ya agarró uno de los que están aquí en el programa analítico, porque eso es lo que va a garantizar pues que está trabajando con la problemática como debe de ser, ¿verdad? Entonces, ¿le puede agregar más? Sí le puede agregar más. Ahora, lo que siempre digo, mucho o más no siempre es mejor, ¿sí? Yo a veces les digo, sí puedes agregar, maestra, nada te lo impide y yo no voy a ser la persona que te diga que no, pero sí tienes que tener muy en cuenta que esos nuevos contenidos que le agregues no te vayan a desviar de la problemática y no te vayas a ir por la tangente y termines haciendo otra cosa que no esté relacionada con la problemática que estamos trabajando. ¿Sí? Eso por parte número 1. Y 2, si tú le saturas de contenidos, pues hay que ver pues que las actividades estén en función de esos contenidos y de esos PDA y pues que el tiempo en el que lo vayas a trabajar sea lo suficiente como para que los puedas ver a conciencia. Hay muchas maestras, yo sé que en sus escuelas no, en otras escuelas, pero hay muchas maestras que les encanta ver lleno de contenidos como para que uno piense, ay, esta maestra trabaja bastante y no necesariamente. Sí, ese es un pensamiento que tenemos que desechar. Más no siempre es mejor, ¿sí? Entonces, es esa por una parte en relación con los contenidos. Los definimos, los 36 se los acomodamos al total de problemáticas. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Alguien quiere comentar alguna duda que haya por ahí? Las escucho. Yo, maestra. Adelante. Sí. Entonces, por lo que estoy comprendiendo, es que esto es así en general, se hace en general y de ahí las maestras van eligiendo los contenidos a trabajar, ¿verdad? No necesariamente cada una tiene que tener el programa analítico, ¿verdad? O sea, sí lo tienen, pero no tienen que seguir el orden de que todas vamos a ver el 2 en septiembre, todas el 3, así, ajá. Esa era la duda que tenía. Sí. Y okay. También, maestra, si pudiera en un momento dado subir un poquito para checar así más o menos lo de los sí. Contenidos, sería tan amable. Miren, ahorita se los voy a pasar este ejemplo para que lo puedan ver bien y si tienen duda de ahí se guíen, ¿sale? Excelente, muy amable. De nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo. Adelante. Bueno, una problemática que estamos manejando en el jardín es precisamente sobre los aprendizajes, pero englobamos lenguajes y pensamiento como en una sola problemática. Ok. Mi pregunta es, ¿me puede abarcar todo el ciclo escolar una misma problemática, en este caso esa? No, nada te lo impide. Nada más, pues tienes que de alguna manera, pues irle dando la variedad y así como que abarcar la mayor
cantidad de contenidos, ¿verdad? En ningún lado vas a encontrar que diga, no puede ser nada más una. Sí se puede y nada más es cuestión pues de que le vayan dando la vuelta a los proyectos y que vayan, o sea, que no se encasillen. Es que es muy fácil a veces, Leti, con las educadoras de que, ay, pues siempre quieren agarrar, por no sé, la que estoy leyendo aquí, narración de historias, cada que el lenguaje quieren contar un cuento. Y entonces como que se encasillan mucho en un contenido y no le dan la vuelta a los demás. Sí, entonces aquí el compromiso sería ok, es como yo les digo a las maestras aquí en mi jardín, si en septiembre yo ya agarré el contenido L2, pues en diciembre voy a agarrar el 3 o el 4, a menos que hayan quedado muchas deficiencias en el 2, bueno, lo retomo, pero con otros PDA diferentes, ¿sí? De modo que podamos ir abarcando la mayor cantidad de contenidos y de PDA a lo largo de todo el ciclo escolar. Eso sería la única recomendación que yo te daría, de que sí verifiquen que le vayan dando la vuelta a los contenidos y que no se encasillen en los mismos 2 o 3. Perfecto. Y bueno, puedo trabajar como esa problemática la estoy trabajando durante todo el ciclo escolar, la trabajo a la par de otra problemática. ¿Es válido? Sí se puede, nada más que no se vayan a revolver las maestras, ¿verdad? O sea, de que, ay, ¿a qué problemática le voy a dar más prioridad este mes, por así decirlo? Muy bien, mi duda, gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? Bueno, continúo y si hay dudas, en el momento que gusten me pueden interrumpir. Entonces, ahora siguen, maestra, ya que los contenidos están definidos, ¿sí? Ahora siguen las orientaciones didácticas generales. Aquí hay mucha confusión porque como dice, para el proceso de desarrollos de aprendizaje y luego viene entre paréntesis PDA, muchas directoras o muchos colectivos interpretan que son los PDA tal cual aparecen en el programa sintético y no lo son. Ahí menciona en los fascículos o en el libro sin recetas o en el programa sintético donde les digo que viene la parte del programa analítico, dice, son orientaciones didácticas, son como pequeñas notas mentales que las maestras van a tener ahí de la forma en la que pueden abordar con los niños esos contenidos que están relacionados con la problemática. Por supuesto que están relacionadas con los PDAs. Para poder sacar estas orientaciones didácticas, el colectivo tiene que ver cuáles son los PDAs de primero, de segundo y de tercero para decir, se puede trabajar de esta manera, ¿sí? ¿Por qué no son los PDA, maestras? Uno, porque el programa analítico es por escuela, ¿sí? Y si yo ya pongo los PDA, acuérdate que son diferentes los de primero, los de segundo y los de tercero, ¿sí? Dos, porque le quitas a la maestra su autonomía profesional que la nueva escuela mexicana le otorga, porque ya le encasillas en decirle este contenido con este PDA. Maestra, no es lo que a mis niños les interesa, lo siento, ese es el que está, ¿sí? O maestra, es que, ok, sí el contenido estoy de acuerdo, pero mire, mis niños son de segundo, pero no tienen las habilidades y requiero retomar un contenido de primero, o ya están muy avanzados y requiero uno de tercero porque estos me le quedan cortos. Esa es la autonomía profesional que la docente debe de poder ejercer. Por eso no son los PDAs como tal, sino son las estrategias que se pueden utilizar para el desarrollo de las acciones. Aquí en letra chiquita, déjenme le hago más grande para que vean bien. ¿Sí? Aquí viene como pequeñas instrucciones con letra chiquita para que ustedes puedan ver de qué se trata lo que van a poner ahí. Y entonces, si yo aquí tengo el contenido de narración de historias, de recursos de juegos de lenguaje y del aprecio a la diversidad, pues obviamente mis estrategias van enfocadas en eso, como que el uso de recursos lúdicos, juegos de palabras, loterías, dominós lingüísticos, etcétera. ¿Sí? El dominó lingüístico es un dominó, al menos así lo manejan en mi escuela la maestra de UDEI y me gustó mucho. Por ejemplo, viene una pera, empieza con pu, y la siguiente cosa que le pueden poner es otra palabra que empiece con la misma inicial. Y entonces hay un dibujo de papá y pera queda con papá porque empieza con pu,
¿Sí me explico? O sea, esos son los dominos lingüísticos, los que hablan, o sea, los que tienen que ver con los sonidos o con las palabras o las letras, ¿ok? Otra estrategia son las tertulias y cuentacuentos, donde los niños puedan narrar historias con apoyo de imágenes, sonidos, gestos, títeres, canciones o rimas para ampliar el vocabulario, reconocimiento de diferentes formas de comunicación, como el lenguaje de señas, braille, otras lenguas de la comunidad, si es que existen, juegos de roles para practicar diálogos y situaciones cotidianas y la exposición cultural, es decir, rescatar cuentos, leyendas o canciones de la comunidad, ¿sí? Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 sugerencias que las maestras dejan por ahí plasmadas para cuando tomen la problemática, la maestra pueda decir, puedo utilizar esta y esta y esta, ¿sí? Como es un catálogo, maestras, no necesariamente ni las tienen que utilizar todas las estrategias, ni las tienen que, las pueden modificar, ¿sí? Pueden decir, bueno, yo en vez de hacer un juego de palabras voy a hacer, no sé, un cuento comunitario, por decirte algo, y con un dado voy a ir haciendo preguntas para que la historia se vaya dando, o en lugar de hacer, no sé, una exposición cultural, voy a aprovechar el Día de Muertos para que se cuenten leyendas en mi jardín y entonces ahí o sea, las pueden ir modificando. Estas son ideas como para tener un punto de partida, pero no quiere decir que las tengan que incluir todas o que las tengan que dejar tal cual, sino solamente es una idea para que ella pueda empezar a desarrollar su planeación y sepa más o menos por dónde va el caminito que tiene que seguir, pero su autonomía profesional le permite hacer modificaciones a estas orientaciones didácticas. Y entonces cada campo formativo tiene sus propias orientaciones. Por ejemplo, aquí se está hablando de la exploración de diversidad cultural, de diversidad natural, y viene una de las estrategias, la observación guiada de la naturaleza, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, las maestras de mi jardín comentaban pues que quieren hacer un tour a lo largo de alguno de los proyectos que se dé y con una lupita ir viendo cuáles son las características de las plantas y la diferencia de un árbol y otro. Esas son observaciones guiadas, ¿verdad? O que tienen que ir a encontrar, no sé, un insecto en el jardín y andan explorando y a ver quién lo encuentra y luego ver esas características. Entonces ahí pueden ir viendo, por ejemplo, la experimentación con objetos y materiales para describir características y comportamientos, paseos escolares, investigar con apoyo de imágenes, libros sencillos o entrevistas a algún tema de su interés, exposición con los alumnos sobre lo que ellos observaron, invitar expertos, biólogos, médicos, artesanos, dentistas, dependiendo de lo que se trate el proyecto, para poder hablar, por ejemplo, de fenómenos o procesos cotidianos, ¿verdad? De algo que esté sucediendo de acuerdo a su proyecto. Y entonces estas son las orientaciones didácticas. Ahora, paréntesis aquí. Es bien importante saber, maestras, o cómo les diré, como tomar en cuenta que como colectivo es muy fácil, si ya tenemos varios años trabajando juntos, como de ciclarnos en el mismo tipo de actividades año con año. Es muy común que siempre queramos, la feria del libro, la feria matemática, el no sé qué, o sea, como que siempre lo mismo. En esta parte de las orientaciones didácticas entra, para mí, la importancia del uso de la inteligencia artificial aplicada de una manera, pues provechosa, ¿sí? Estas o varias de las orientaciones que ustedes ven aquí fueron hechas con inteligencia artificial. Yo le puse al ChatGPT ahí junto con las maestras para enseñarlos a usarlo de una manera provechosa para ellas. Yo le puse, estoy armando el programa analítico de mi escuela, esta es la problemática, estos son los contenidos, sugiéreme, y yo le puse 20 orientaciones didácticas, ¿sí? Y el ChatGPT en un minuto, todas.
Y luego ahora sí empezamos a ver, mira, esta está padre, la de las tertulias, mira, está padre, esta del reconocimiento de formas de comunicación. Entonces, no copié y pegué las 20 que el chat me dio, sino las que quedaban con mi contexto, con el colectivo, las que les gustaban, las que aplicaban, las que eran viables de desarrollar. Pues de las 20 que me dio el chat, agarramos las 6 mejores, ¿sí? Y está padre. ¿Por qué? Porque no es que el chat te haga la planeación o no es que el chat te haga el programa analítico, sino que con ese recurso, pues sales un poquito de tu zona de confort o de las mismas 2 o 3 estrategias que año con año siguen aplicando. Entonces, ya se te abre el panorama. Incluso hay unas que decían, mira, esta como tal no, pero en lugar de esto le ponemos esto, y ya se va despertando la creatividad y se va teniendo como más insumos para buscar ideas. Y entonces esto fue lo que quedó, ¿sí? No tengan miedo de utilizar la inteligencia artificial como un método de apoyo a los docentes, ¿verdad? Luego, ya que están las orientaciones, maestras, se definen los ejes articuladores. En mi formato, yo ya los pongo todos. Los pongo los 7 aquí, con la idea, pues, de que ya nada más vayamos marcando aquellos que se pueden incluir en la problemática. Es decir, no necesariamente mi problemática se trata de vida saludable, por ejemplo, ¿sí? Porque yo estoy hablando del desarrollo del lenguaje, pero como aquí las maestras pues tenían que las características de los objetos o tenían X o Y, la diversidad de las familias o tenían el cuidado de la salud personal y colectiva, bueno, pues entonces ellas deciden que no es la estrella del programa analítico la vida saludable, pero sí puede incluirse en alguno de los proyectos y por ende la marca, ¿sí? Entonces, estos ejes articuladores, como su nombre lo dice, articulan y le dan fuerza y le dan más contenido, más peso a nuestro programa analítico porque lo refuerza. Es decir, estos serían, como en sus años anteriores, lo que llamábamos contenidos transversales, ¿sí? Entonces decías, pues no estoy hablando propiamente de inclusión, pero aquí al tener diferentes formas de comunicación, pues sí, en algún momento voy a tener que hablar de la inclusión. Entonces, no es la estrella del programa, pero puede ser un invitado especial porque le va a dar fuerza y le va a dar como más sentido el que yo los pueda incluir, ¿sí? Entonces, aquí el detalle con los ejes articuladores, a fuercita tiene que ser mínimo 1, ¿sí? Y máximo los 7, pero hay que cuidar, como les dije hace un momento, que no se vaya a desviar mi proyecto y ya me fui por la tangente con los puros ejes articuladores, ¿ok? Y por último, se hace lo que es la evaluación formativa. Aquí van a definir los indicadores para valorar los avances de sus alumnos, ¿sí? Y entonces, conforme a estos contenidos, yo voy a definir qué es lo que tengo que observar para saber si mi alumno está avanzando en el desarrollo de los aprendizajes o de estos contenidos que vienen aquí. Nuevamente, este es el coco de las maestras de mi jardín y otros años habían batallado mucho con esta parte de los indicadores y nuevamente nos volvimos a ayudar de la inteligencia artificial y ahora le dijimos al chat, con estos contenidos defíneme indicadores para valorar los avances de mis alumnos de preescolar en niños de 3 a 6 años, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el chat sepa y pueda acotar hasta dónde va a llegar este contenido, porque si no le pones la limitación de edad o no le pones preescolar, pues ya se va con indicadores muy elevados que a lo mejor corresponden a primaria o a otro nivel. Entonces, si tú ya le pones ahí que es preescolar, pues entonces ya como que de alguna manera acota. Y entonces aquí me dice, narración de historias sencillas con apoyo de imágenes, gestos o recursos gráficos
que si utiliza canciones, rimas o vocabularios juegos de palabras para ampliar su vocabulario, que reconozca diferentes, o sea, eso es lo que yo tengo que observar a la hora que mi proyecto se está ejecutando. Esto es lo que yo tengo que observar en mis niños para saber si sí están avanzando o si no están avanzando. Estos indicadores, maestras, luego cada campo formativo tiene como que sus propios indicadores, ¿verdad? Y aquí está, que observa y describe fenómenos, que formule preguntas, que reconozca cambios en las costumbres de la vida familiar, que exprese aspectos de su identidad personal, bla, bla, bla. En cada contenido le pusimos 5 indicadores. Nuevamente vuelvo a repetir, no los tiene que usar todos y le puede agregar más. Por supuesto que sí va a poder. Si ella le agregó más contenidos, pues obviamente van a tener que agregar esos indicadores también ahí. Pero estos indicadores luego se tienen que convertir en un instrumento de evaluación, ¿sí? Es decir, va a decir, ok, en septiembre voy a agarrar este contenido, por lo tanto voy a agarrar este indicador de narra historias sencillas. Del otro, el otro indicador y bla, bla, bla. Ahora lo voy a convertir esos indicadores en un instrumento de evaluación, o hago una guía de observación, o hago una rúbrica, o hago un cotejo, o utilizo alguna producción del alumno donde yo pueda haber cristalizado ese indicador o ese contenido que está ahí y lo utilizo. O sea, no nada más es de que, aquí lo tengo y ya, sino que luego esto, cuando ella esté planeando, lo tiene que convertir en un instrumento de evaluación, ¿sí? Y entonces ahí ya se va completando cada vez más pues todo este proceso y va teniendo sentido y va teniendo un seguimiento y podemos ir viendo cuáles son los avances que los niños van teniendo conforme a los resultados de esa evaluación formativa. Y así como vieron, esto es todo lo que incluye una problemática, estos son todos los indicadores que debe de tener y lo mismo lo llenamos en la problemática 2, que aquí está relacionada con dificultades en el desarrollo motriz, en el pensamiento crítico y en la capacidad de resolver problemas matemáticos y sociales, ¿sí? Y tenemos lo mismo, los meses en los que se va a trabajar, los contenidos, las orientaciones, los ejes y los indicadores que voy a nosotros a valorar. Y lo mismo con la problemática 3, dificultades en la convivencia escolar reflejadas en la limitada capacidad para compartir, regular sus emociones, valorar la diversidad y establecer acuerdos, ¿sí? Y exactamente lo mismo está contenido en cada una de las problemáticas. Entonces, no tengan miedo de tenerle que hacer cambios. A veces es muy común como que ya lo hicimos y ya nos queremos como que encasillar a eso nada más y ya no le quiero mover y ya no le quiero agregar ni quitar nada porque qué flojera, ¿verdad? Pero sí lo que se trata es que este instrumento sea un apoyo para poder guiar el trabajo a lo largo del ciclo escolar y que estemos todos enfocados en las mismas problemáticas y vayamos dándole solución. Si no lo hacemos así, maestras, si no parte de la realidad y si no están bien pensadas las estrategias y si no están bien definidos los contenidos, termino como trabajando mucho y logrando poco, porque no estoy enfocada en lo que realmente ocupan los niños, o termino teniendo esto porque es un requisito administrativo y luego yo en mi salón estoy trabajando otra cosa, entonces son dos cosas a las que tengo que hacerle evidencias y cumplir y entonces se vuelve como que un desorden. Tanto el programa de mejora continua como el programa analítico se llama planeación estratégica. En la teoría, en los libros, ¿sí? Así la menciona como planeación estratégica. Es decir, el colectivo va marcando metas para organizar el trabajo de todo el ciclo. ¿Alguien encendió su micrófono? Creo que quiere participar, las escucho. Creo que yo lo encendí por accidente, pero sí quiero participar. Adelante, Cecia.
Entonces yo entiendo, digo, porque sí estaba un poco confundida en donde dice evaluación formativa, no es propiamente el instrumento, sino que simplemente es seguir con esa línea que nos estás comentando, que sea como un catálogo, ¿verdad? Sí. En el cual ellas puedan elegir qué les sirve para diseñar su instrumento. Porque ahorita que lo veo, pues estábamos un poquito desorientadas en ese rubro específicamente. Sí, de hecho, Cecia, el año pasado sí era el instrumento. O sea, cuando el técnico mandó las instrucciones en evaluación formativa, sí decía el instrumento que van a utilizar para evaluar. Te lo digo porque yo lo tenía también como los ejes articuladores, todos los instrumentos que servían en preescolar, que si observaciones, que si cotejo, que si rúbrica, que si diario, que si bla, 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 los tenía todos y nada más marcaban el que iban a usar en cada problemática. Pero este ciclo, más bien el pasado, lo que te estoy hablando fue el antepasado, y el pasado ya hicieron la corrección de que ya son los indicadores, lo que va ahí, lo que la maestra tiene que observar para definir si el niño va avanzando o no en cada una de los campos de acuerdo a la problemática. Ok, gracias. De nada, ¿alguien más, maestras?